siguientes cuentas, y les daba una serie de ejemplos. ¿Se acuerdan que la clasificación por agrupamiento y extensión, cuáles eran las clases de cuentas? Recompuestas. Recompuestas, compuestas, sintéticas, por extensión analíticas, colectiva y analíticas. claro, y sintéticas. ¿Está bien? Sí. Bueno, y en base a eso entonces tenían que clasificar estos ítems, lo que a ustedes les parecía que encuadraba. Primero dice activo. Recompuesta. Naturaleza. Recompuesta. Elemental. Exacto, recompuesta. Después dice Juan Pérez, proveedor. Es un proveedor, pero dice Juan Pérez. Colectiva. Analítica simple. Analítica simple. Analítica. Analítica, exactamente. Claro, porque va al detalle, o sea, por eso se dice analítica, porque va al detalle Se mínimo. pone así, ¿no? Analítica simple. Sí, sí, Ah, bien. analítica. Después, bienes de cambio. Compuesta. Compuesta, claro. Mercaderías. Analítica simple. Recompuesta. Claro, podría ser analítica. ¿Recompuestas cuáles eran? Decíamos que eran los... Los activos. El pasivo y el Los patrimonio. Claro. pasivos, el patrimonio. Claro, eso es lo que se denominan como capítulos, que son esos elementos que tiene la ecuación contable básica. Después, proveedores. Ahí es más general. Colectiva o sintética. Colectivas sintéticas. Claro, es de los tipos sintética. Deudas comerciales. Compuesta. 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 Perfecto. Rodados. Colectiva. Sintética. 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 Colectiva. ¿No es colectiva? ¿Profe? Es ¿No es sintética. colectiva? No, porque ¿cuál sería la que agrupa a los rodados? Es un hecho económico. Pero no es como un proveedor, como... No, No. es bienes de uso. Claro, la La que que agruparía agrupa sería los- bienes de uso. Claro. En este caso sería de tipo sintética. Porque es con la que vamos, acuérdense que las sintéticas son las que utilizamos ¿para qué? Para hacer la realizar qué. actividad. Pero lo que tiene que ver con la contabilidad. Me Es cuesta las que todavía. usualmente se utilizan para la registración de hechos Exacto. económicos. Para la registración de los hechos económicos. Y la otra, ¿qué diferencia tiene con la compuesta? Con la colectiva, no sé qué. Colectiva con la compuesta. Claro, porque acordate que la recompuesta, decíamos, la recompuesta sería el capítulo. Activo, Es pasivo, activo, claro. pasivo, bueno. Después de ese agrupamiento viene otro, que son las compuestas, que serían los rubros que agrupan. Por ejemplo, bienes de cambio, bienes de uso. Y después dentro de esas están las sintéticas. ¿Está bien? Que son con las que registramos. Por ejemplo, dentro de bienes de uso, que es el grupo más grande, vas a tener rodados, pero vas a tener otras cuentas sintéticas. Por ejemplo, vas a tener inmuebles, puedes llegar a tener separado edificios y terrenos. ¿Se entiende? Entonces el rodado viene a Es ser un colectiva. agrupamiento. Es un O agrupamiento. sintética. Claro, es un agrupamiento. No vas a registrar, por ejemplo, con el rubro, en el asiento contable, bienes de uso o bienes de cambio. Vas a registrar con la cuenta que está dentro de ese agrupamiento. ¿Está bien? Ahora sí, ahora sí. Por ejemplo, ¿ves? Porque lo que pasa es que todavía nosotros no vimos eso, pero bueno, cuando ves el plan de cuentas, bueno, ustedes tienen después un ejemplo chiquito, pero vas a ver que de un agrupamiento se descuelgan los siguientes.
hasta el mayor nivel de detalle que tenga la empresa, que puede ser una cuenta sintética o puede ser una analítica. Nosotros vamos a registrar con la última, con la que esté en el mayor nivel de detalle. Generalmente la mayoría de las empresas llegan hasta sintéticas, no suelen tener en el plan de cuenta analíticas. Pero si tuvieran Profe. analíticas, registrarías con las analíticas. Sí. Colectiva es lo mismo que sintética, ¿no? Sí. Claro, sí, yo suelo utilizar analíticas y sintéticas, porque Ah, resulta dale, por dale. ahí más fácil. Lo anoto así ya me queda mejor así. O sea Claro. que colectiva es una cosa Bueno, y después analítica es otra. Claro, en Porque realidad no- yo por eso les decía, yo utilizo generalmente sintéticas y analíticas. Tienen otras denominaciones también, que es la que por ahí ustedes vieron, que vimos en la presentación, pero yo suelo utilizar recompuestas, compuestas, sintéticas y analíticas, que es por ahí la más fácil. Ah, bueno, listo, así tomamos nota y ya nos queda. Sintética y analítica. Vale, Claro. Bueno, ahora sí. después tienen Toyota Hilux patente XX. Analítica. Para mí es Es analítica. un rodado. Claro, sí. Analítica. Pero sería analítica, como Sintética. habían dicho. Analítica. Claro. Analítica, porque es el detalle, tienen, dentro del grupo de los rodados, tienen la camioneta Tiene Hilux identificado. patente identificada. Ahora sí. Por ahí muchas empresas lo que van a tener es rodados nada más, no van a tener ese desglose. Pero bueno, si fuera posible, Claro. por eso les decía yo que en la mayoría de los casos se registra con la de tipo sintética, no con la analítica. Ah, Pero claro. si tuviera ese Ahora detalle sí se y entendió. tuviera esas cuentas, registraríamos con esa. En ese caso sería Toyota Hilux patente. Y tendrían varias porque depende de la cantidad de internos que tenga la empresa, la cantidad de cuentas de tipo analítica que van a tener. ¿Está bien? Ahí tenían las dos seguidas. Tenían primero rodados y tenían Toyota Hilux. Entonces Claro. tendrían los dos niveles. Tendrían rodado y a su vez dentro del rodado tendrían todos los internos que tiene la empresa con el detalle de la patente. Bien. Y si estuviéramos mirando lo mismo, en un nivel superior tendríamos el rubro que sería bienes de uso. Bienes de uso. Claro, y si fuéramos más arriba, tendríamos el capítulo dentro de qué estarían. Activo. 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 Dentro del activo. Ahí sería todo el caminito completo. Empezarían activo, a su vez dentro del activo bienes de uso, a su vez dentro de bienes de uso rodados, y a su vez dentro de rodados específicamente cuál es la camioneta en particular. ¿Está bien? Sí. Y lo que, bueno, les aclaraba que, claro, activo, pasivo, no se utilizan para registrar, los rubros tampoco, que son los que agrupan, las que se utilizan para registrar son las que están en nivel de sintéticas, como por ejemplo sería rodados, por ejemplo sería inmuebles, y si la empresa tiene un mayor nivel de detalle, y tiene analíticas, entonces registraríamos con esas últimas, con las que están en la última rama. ¿Está bien? Sí, sí. Esas serían las posibilidades. Después tienen fondo fijo. ¿Compuesta? Colectivo le puse. Claro, son de Yo le tipo puse sintéticas compuesta. esas. Sintética. Ah, sí. Son las que utilizamos para Ah, registrar. colectivo sintética. Ah, claro. Claro. Y después ¿Cuál? tenemos, ahí fondos, por Perdón, ejemplo, profe. fondos fijos. Ah, ¿Qué se les ocurre ejemplo que darían para una analítica relacionada con fondos fijos? ¿El número de cuenta? ¿Está en un banco? ¿En los fondos fijos? No. No, por ejemplo, si ¿Pero ahí dentro alguien del trabaja fondo con fondos fijo, fijos o no? sí, yo. Por ejemplo, pago las desinfecciones de las camionetas en la municipalidad y tengo que detallar la patente de cada una. Está bien. Entonces va por Seguramente cuando vos distinto. trabajás, ¿tenés un solo fondo fijo o tenés varios fondos fijos? No, tengo un solo fondo fijo, pero ahí entra todo y las camionetas pertenecen a diferentes divisiones, entonces cada una va agrupada de acuerdo a la división a la que corresponde. Claro, ahí O sea, sería una van a imputación. distintas Pero en el caso de la cuenta, business claro, en el units. caso... Pero Está bien. fondos fijos también no puede ser, no puede, como es algo genérico, no puede ir como compuesta, ¿no? Pero No. en ese caso estaría haciendo
No, no es un rubro. Un rubro, en este caso sería fondo fijo, una cuenta de tipo sintética, con la que registraríamos. Pero Esto yo es les económico. decía que quizás si la empresa tiene mayor nivel de detalle, podría desglosar, por ejemplo, podría ser que la empresa trabaje no con un solo fondo fijo, sino con varios fondos fijos, que tengan distintos responsables. Entonces tendrían, por ejemplo, fondo fijo, y dentro de fondo fijo tendrían, por ejemplo, fondo fijo, administración, fondo fijo, almacén, fondo fijo, incluso muchas veces se coloca no solamente, digamos, el sector, sino si hay cierta estabilidad, digamos, se coloca incluso a veces el nombre del responsable. Fondo fijo, Sí. Juan Pérez. Fondo fijo, Roberto Ferreira, digamos que es el responsable de presentar la rendición del fondo fijo. Ese sería mayor nivel de detalle. Bueno, Una caja chica. claro, tiene cierta distinción con la caja chica, pero bueno, es similar, es para realizar pagos de poco monto, digamos. Claro, Ujú. nosotros manejamos por Todo caja lo que chica. sería gastos menores. Claro. Ah, eso le iba a preguntar, profe, ¿qué era el fondo fijo? O sea, es Claro, el una fondo fijo se cuenta para... utiliza para realizar gastos, claro. En realidad tiene una Claro. finalidad de control, porque lo utilizan las empresas que todo lo que son las cobranzas que tienen, las depositan digamos, las depositan en una cuenta bancaria. Y todos los pagos que realizan, los realizan a través de pagos con cheque, por ejemplo. Y no realizan pagos en efectivo. Entonces, para estas circunstancias que tienen que ver con gastos menores, que no, digamos, no ameritan todo el proceso que implica la realización de un pago con un cheque, se destina una parte de los fondos a la utilización de lo que se denomina como fondos fijos, que se utiliza, digamos, para pagar en efectivo gastos menores. Ajá. Bueno, Y bueno, depende de la magnitud de la empresa, algunas tienen un solo fondo fijo, con el que operan para todos los gastos menores, y otras más grandes en las cuales tienen fondos fijos, por ejemplo, como les planteaba, por distintos sectores o con distintos responsables. No sé, por ejemplo, un fondo fijo lo maneja el gerente de administración, otro fondo fijo lo maneja el gerente del sector de producción. Bueno, en el caso de las empresas petroleras, incluso los referentes de cada contrato tienen un fondo fijo para gastos menores específicos de ese contrato. Igual hoy ya casi no, digamos, no se rinde por fondo fijo, sino por Concur, que es otro sistema que tienen ya Sí, las el empresas. fondo fijo, digamos, sería la cuenta contable asociada, Claro. Pero sí, es con eso. el que es eso, esa es digamos, la función o la Gastos finalidad. menores en efectivo. Sí, gastos menores, o algunas no son gastos, pero son igual de importes menores, igual digamos, se pagan con el fondo fijo. Bueno, después, anticipo de sueldos, Sintético. sintética. Bienes de uso, bueno, ahí es la que estábamos viendo antes, Compuesta. compuesta. Mercaderías, Analítica. Sintética. sintética, Sintética. porque analítica, ¿cuál sería? Eran los Tener tomates. Escritorio. claro, un o detalle bienes especificados. específico. Claro, que en general no se utiliza porque no, si no tendríamos que tener por cada tipo de mercadería una subcuenta específica. Es verdad, es verdad. Sí. Pasivo, Recompuesta. 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 recompuesta, y caja y bancos, Compuesta. Recompuesta. No, compuesta. compuesta. Ah, Claro, compuesta. Ahí dentro de caja y bancos, ¿Es ¿qué vamos a tener? compuesta, Cuentas profe? ¿Por qué, profe? Sí, compuesta. compuesta, porque es un rubro. Ah, Un rubro claro. donde las agrupamos a otras cuentas, donde van a tener, por ejemplo, caja, van a tener banco, puede ser que tengan Banco, igual claro. más nivel de detalle, van a tener Banco Nación, si le ven Banco Provincia, Banco Macro, etc.
Bueno, ahora voy a hacer un mute porque se escucha. Bueno, después tenían unas cuentas, en realidad indica, dice, cuál es la denominación de las cuentas propuestas que le asignarían a cada uno de los siguientes conceptos. O sea, tenían un concepto abajo, y después tenían una serie de cuentas que les proponían que podían servir para esas alternativas. Tenían que seleccionar de las que tenían abajo las que podrían utilizar en cada uno de ellos. Después, una vez que hacían eso, tenían que clasificar la cuenta en los distintos capítulos del estado contable básico, o sea, tendría que identificar si es de activo, si es de pasivo, y después de acuerdo a la característica de su saldo. ¿Se acuerdan cuál es la clasificación de acuerdo a la característica de su saldo? Residuales y acumulativos. Residuales y acumulativas, exactamente. Así que bueno, tenían que ver esos temas. Primero lo que les decía era el importe entregado a los proveedores para asegurar una compra futura de mercaderías. Anticipo a proveedores. Anticipo. Exactamente, anticipo a proveedores. ¿Y esa de qué sería? ¿De activo, de pasivo? Activo. Activo. De activo. Y ahí sería acumulativo o residual, o sea, tendría movimientos, ¿cómo sería el...? ¿Cómo ¿Tendrían sería? aumentos y Residual. disminuciones? No me acuerdo lo que significaba residual y acumulativo. Claro, yo tampoco, profe. Claro, acumulativas, acuérdense que son las que tienen, digamos, variaciones en el mismo sentido. Si nosotros viéramos las columnas de debe y haber, tendrían un movimiento tras otro en la misma columna, o sea, por ejemplo, que fuera de aumentos o de disminuciones. Y en el caso de las residual tenían movimientos en los dos sentidos, tanto en el debe como en el haber. Por eso el Sería saldo como que residual, se entonces. dividió. Residual. Claro, sería residual, porque ahí van a tener que... Y va a... ¿Cuándo aumentaría? Aumenta Ah, por el... ¿Qué era? Estaría en el activo hasta que se formaliza el pago. Aumenta por el... A ¿El ver. pago no? ¿Qué pasa? Va a estar en el activo hasta que... Hasta que compre la mercadería. Claro, ahí va a ingresar la mercadería. ¿Y después qué va a pasar? Aumenta por La el debe. mercadería va a salir Por el haber. dinero. Sí, más allá de las columnas del debe y haber. Ah, ¿Qué va a aumenta el pasar? patrimonio neto. Cuando nosotros compramos mercaderías, ¿qué pasa con la cuenta? sube. Aumenta. Aumenta. Claro. Y el Pero activo después va a baja. haber otro movimiento. ¿Que cuándo De se va a caja. dar esa cuenta de mercadería? Ah, cuando sale la mercadería que la vende. Cuando sale la mercadería, que eso va a ser después de que pase ¿qué? La compra. La venta de mercadería. Claro, la venta de mercaderías. Ahí va a disminuir la cuenta. ¿Está bien? Sí. Entonces van a tener constantemente movimientos en los dos sentidos. Bueno. Pagaré recibido de terceros. Documentos a cobrar. Documentos a cobrar. Sería un ¿Esta de qué es? activo. Es un activo. Y sería residual. Exactamente. Sería residual. Cuesta todavía identificar bien los residuales. Ya le vamos a agarrar Una mano. Porque ahí ¿cuándo aumentaría la cuenta? El saldo de la cuenta, más allá del debe y el haber que todavía no vimos mucho. El Cuando patrimonio. Cuando vendes en cuenta corriente. Pagaré. Claro, cuando cobremos exactamente. el pagaré. No, el saldo de la cuenta, claro. Nosotros vamos a tener acá un derecho de cobro, ¿no? Que va a disminuir cuando... Cuando lo cobremos. Claro, cuando lo cobremos. Voy a dejar de tener ese saldo. Porque vamos a estar Profe. complicados con los... Sí.
¿En qué? Porque yo esa parte no la hice de poner, porque no sabía, puse hasta activo nomás. ¿Y a dónde está lo de residual? En la Eh, presentación que esa vimos, claro, en la presentación que vimos en la última clase. de la unidad 3. No, no estaba lo de la unidad, a ver. No me Ah, acuerdo por eso cuál es. capaz, porque yo Dice vi unidad 3, la unidad, 2. sí, A que ver, no me dice acuerdo. cuentas. Esa, Claro, la que bajá y dice ahí. cuentas. Ujú. Ahí en esa, Ah, ahí no la lo, que dice cuentas. no lo encuentro. A ver. Es la filmina número 6. Gracias, Gracias, ahí buenísimo. me fijo. Porque yo la verdad no Que me lo acuerdo estuve cuáles son mirando. las. No me acuerdo las filminas por ahí. Bueno, sigamos. Ahora cuando se termine ya lo dejamos acá porque yo ya tengo otra clase, así que bueno, seguimos la próxima. Personas que adeudan a la empresa por deuda de mercaderías que ésta les facturó a crédito. Deudores por venta. Deudores por ventas. No, no lo encuentro, pero bueno. Después te mando una foto si querés, ¿no? Ay, dale, gracias, porque sigo sin encontrar. Gracias. Dale, te mando. Sí, es un cuadrito donde estaba dividido en los distintos agrupamientos. Bueno, deudores por rentas, dijimos, ¿ese es de qué tipo? Activo. Residual. Y De residual. activo y residual. Alquiler del local de ventas abonado por adelantado. Alquileres pagado por anticipado. Exacto. Y Activo. esa es de activo Activo y residual. y residual, porque vas a tener los dos movimientos. Sueldos del personal. Ahí Sueldos y Sueldos jornadas. y jornales. está bien. ¿Cómo? Sueldos. Sueldos y jornales sería. Sí, ¿O sí, no? sí. Ah, Sí. Sí, Claro, en este caso no les detallé, digamos, no decía más. En realidad, para que fuera pasivo, ¿qué tendría que decir? pago, anticipo. anticipo, A pagar. Ahí A está pagar. el pagar. a pagar. Acuérdense que Es siempre Ah. los resultado negativo, pasivos o entonces, tienen la ¿no? denominación Pero eso es genérica. activo, ¿no? Sueldo. No, en Resultado este caso, ¿qué negativo. serías? Es ¿O un qué se- resultado. Estaría dentro de los resultados ¿Dónde? negativos. Y pero Exacto. entonces, ah, Porque es un Y dice a pagar, ¿dónde estaría? gasto. En el En pasivo. pasivo. ¿Negativo? Exactamente. porque en el trabajo práctico creo que lo pusimos del lado del activo y después en resultado negativo en el patrimonio neto, Pero sueldos no tenían. ¿no? No Ah, tenían sueldos. pensé que sí. No, no. No, entonces me estoy. Y que entonces no es activo ni pasivo. No, de activo no sería nunca. La posibilidad sería de que sea de pasivo. Ajá. Y en este caso, como no dice a pagar, sería de resultado negativo. Lo que teníamos en el práctico era servicios y era pagar. Claro, era otra Eso cosa. era. Sí, sí. No, sueldos no Entonces, tenían. ¿qué quedaría? ¿Sueldos y jornales? ¿Y cómo quedaría? ¿Qué más? Resultado No, negativo por resultados. Y Patrimonio ahí, neto. ¿cuál es la característica que tenían esas cuentas de resultado respecto a su saldo? Que habíamos conversado por ahí la vez pasada. Claro, son de ¿Acumulativa? tipo acumulativas. Después, la otra, ¿qué decía? Pago de anticipo de ganancias. Pago de anticipo de ganancias. Anticipos Anticipo impositivos. proveedores. Sí, anticipos, impositivos, lo que les daba de ejemplo, y ahí estaba. Y yo lo había puesto en pasivo, pero me parece que me equivoqué. Claro, en realidad, como estás anticipando, ¿qué sería? ¿Activo? Activo. Activo. Y sería de tipo Residual. acumulativo o residual. Residual. Después decía, colocación de excedentes de dinero a plazo fijo. Tiqui, 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 tiqui.
Plazo fijo. Deuda. Acá, plazo fijo. Claro, tenía la opción abajo que decía plazo fijo, sí, no me acuerdo si decían pesos o algo así. ¿O decía solamente No. plazo fijo? Plazo No, fijo, plazo dice nada fijo más. nada Plazo más. fijo nomás. Plazo fijo entonces. Esa es de Activo. activo. ¿Y ahí qué sería? ¿Acumulativa o residual? Residual. Residual. Ah, Las que principalmente son acumulativas son las de resultado, principalmente. Después hay otras, pero la mayoría son de resultado. ok. Después, bienes que serán transformados luego de un proceso de fabricación. Materia prima. Materia prima. Muy bien. Y Activo. es de activo. Activo, residual. Y ahí es residual. Productos que se obtienen luego del proceso de fabricación. Productos terminados. Productos. Productos terminados. Y esa es de Activo. activo. Y el Y es de residual. tipo Residual. residual. Deudores que no abonaron sus deudas al vencimiento. Deudores Morosos. Deudores morosos. Muy bien. Y esa es de Pasivo. Y activo también. deudores morosos, ¿De ¿qué qué es? es eso? Pasivo. Y no sé, yo le puse pasivo, pero no sé. Es de Activo. activo. ¿Por qué se pone en el activo? Porque es, digamos, tendrían ustedes distintas categorías de personas que les adeudan. Están lo que nosotros clasificamos como deudores por ventas, que son, digamos, que están en las condiciones normales. Después, deudores morosos, en la medida que no hayan pagado la fecha de vencimiento digamos, de la obligación que tenían para con la empresa. Después, si no son morosos y se les inicia alguna acción judicial, pasarían a otra categoría, que son deudores en gestión judicial. ¿Está bien? O sea que hasta deudores morosos quedarían en el activo. Sí, deudores en Porque gestión tenemos judicial igual posibilidades de quedarían en el cobrar. activo. Dejarían de Claro. estar en el activo cuando los declaremos como Como Incobrable. incobrable. incobrables. Pues ya no les vamos a cobrar más, entonces los sacamos del activo, ¿está bien? Ok. Que sería la última categoría. Eso también es de tipo Residual. residual. Pues, de aire acondicionado, ¿no? Sí. Mueble. Instalaciones. Instalaciones. Activo residual. Activo. ¿Y esa sería residual o esa es una de los casos Acumulativa. Acumulativa, porque sería más de tipo acumulativa, porque recuerden que ustedes ahí no van a tener mucho movimiento, digamos, o sea, lo compran y ahí va a quedar en el activo hasta el momento que lo den de baja. que lo den de baja. Ya eso va a permanecer muchísimo tiempo en el activo. Bueno, no sé si nos quedaba alguna otra de esas o ya ahí Sí, terminamos. venta de un rodado utilizado por la empresa. Venta de un rodado Venta de usado rodado. por la empresa. Me faltaban esas, no sé. Sí. ¿Cuál era esa? venta de Venta de rodado. Exacto. residual. Resultado positivo, Resultado positivo, acumulativo. acumulativa. Perfecto. Deuda garantizada con un inmueble, era la otra, ¿no? No, Debe gasto. garantizar con un inmueble, sí, está bien. Deudas Es- hipotecarias. Deudas hipotecarias. Pasivo residual. Pasivo residual. Perfecto. Gastos incurridos en la compra de un elemento para la oficina administrativa. Gastos en artículos de oficina. Exacto. Resultado negativo, acumulativa. Perfecto. Bueno, y hasta ahí vamos a llegar hoy, porque yo en 5 minutitos más